Hola, ¿cómo están? Ujú. Ma, ¿por qué me apagas ahí? ¿Para qué me apagas? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Eh, Soy Filiberto Ramos Franco, alumno de la carrera de Licenciado en Derecho de la Universidad y el Instituto de Estudios Universitarios. Esta es la materia de Teoría General del Proceso, como parte de la actividad 1, elementos de la teoría general del proceso. Vamos a dar inicio esta pequeña diapositiva que realicé para ustedes. Bueno, como concepto principal, ¿qué entendemos por teoría general del proceso? Pues esta es una opinión personal que se pueden hacer ustedes sobre qué entienden por teoría general del proceso. Bueno, como significado propio, les puedo decir que la parte del derecho procesal que estudia y analiza las instituciones jurídicas y el proceso que lleva a la solución de controversias de las partes. Es decir, la teoría general del proceso estudia desde que se emite, podemos decir, una demanda, se analiza la demanda, se va a la institución que competa su proceder y darle un seguimiento y llegar a una solución. Es decir, desde que inicia un litigio hasta que termina, hasta que se lleva una solución por parte, pues en este caso vamos a llamarle el demandante y el demandado, ¿ok? Entonces,
Ese es para que quede un poquito más claro lo que estudia la parte del derecho procesal, que es la teoría general del proceso. Analiza las instituciones jurídicas, las canaliza a quien competa, se procede y se le da seguimiento hasta llegar a una solución. ¿Ok? Bueno, aquí es como un término, ¿qué entendemos por proceso? Pues yo creo que la gran mayoría podemos saber qué significa, qué significado tiene el proceso, ¿no? ¿Qué significa un proceso? Podemos decir lo que se entiende como la serie de actos a través de los cuales se lleva un juicio, lo cual su principal finalidad es llegar a una solución de un caso controversial. Este es en el caso del derecho procesal, lo que significa el proceso, pero en términos más generales podemos saber que un proceso es eh, que llega de inicio a fin, es decir, que de inicio a fin lleva un proceso, desde que inicia pasando por muchas controversias, pruebas, resoluciones, hablando en el ámbito jurídico, ¿no? Pero, pues algunos pensadores científicos, aquí les puse qué opinan o qué entienden por proceso cada uno de ellos. Según Pallarés, proviene de procedo, ¿sí? Es de proceder, proseguir. Y según González Blanco en México y Rosenberg en el extranjero, procede de procesos, que son procesos. O sea, todos llevan un mismo significado y todos concuerdan en lo mismo. Eduardo B. Carlos menciona que, o piensa o investiga que procede es avanzar, caminar y correr. Es decir, como yo les explicaba con anterioridad, iniciar, desarrollarse y finalizar. Entonces, todos concordamos en lo mismo. Según Cocteau, procede del griego procesco, venir de atrás e ir hacia adelante, es lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que proceso, pues, puede quedar un poquito claro que es de inicio a fin o iniciar algo, desarrollarlo y llegar a una solución o a un fin. Eh, el término jurisdicción lo podemos definir como la función que ejercen todos los órganos de un Estado independiente o autónomo a través de un proceso, ¿sí? Para dar a conocer de los litigios o controversias de las partes y emitir alguna decisión u sentencia. Este es como significado o la función que tiene una jurisdicción, es decir, son todos los órganos jurídicos que, a que puede competirle un juicio, demanda sobre sobre un caso y que esa jurisdicción va a darle seguimiento a todo ese proceso y darlos a conocer, llegar a una solución y obviamente dar una sentencia tanto favorable o no favorable, tanto para el enjuiciado y para el autor y el demandante, ¿no? Pero también nos indica que jurisdicción tiene diferentes ámbitos, diferentes significados en el ámbito del derecho procesal, como lo son jurisdicción como ámbito territorial, la nación o la localidad donde esté, como sinónimo de competencia, es decir, pues al órgano que le competa, jurídico, federal, estatal, municipal, eh, judicial, como ámbito conjunto de órganos jurisdiccionales, es decir, que le compete a muchos jurisdicciones, y como función pública, es decir, jurisdicción. Nosotros hemos escuchado cuando alguien menciona, eso ya no es de mi jurisdicción, ¿no? Quiere decir que
O sea, que no le compete, que le compete a otra persona, otro órgano, otra institución, ¿no? Entonces, prosiguiendo, ¿cómo se presentan las pruebas dentro de un proceso? Digamos que ya tenemos la jurisdicción a la que le compete el caso, ¿no? Entonces, eh, se emiten pruebas como significado son las pruebas, son la obtención de la certeza del demandante sobre los hechos cuyo esclarecimiento es necesario para la resolución del conflicto sometido a un proceso. Es decir, las pruebas son la confirmación de los hechos mostrados por las partes. ¿Ok? Entonces, podemos ver que nos dice aquí que las pruebas son la obtención de la certeza que va a tener la jurisdicción o del demandante le va a presentar a la jurisdicción, en este caso vamos a llamarle un juez, el demandante le presenta al juez pruebas sobre el demandado de lo que haya cometido, robo, asesinato, violación, cualquier delito. Entonces, esas son las pruebas que va a hacer que un juez eh, o al órgano que le competa dar una solución, decir si es veraz o no veraz las pruebas y confirmar los hechos que haya cometido el demandado. Es decir, dar una confirmación de lo que pasó, lo que ocurrió y dar una solución. Aquí nos menciona también las pruebas constituyen todos los elementos o instrumentos con los cuales se pueden confirmar la veracidad de los hechos, las cuales las pruebas tienen los siguientes pasos. Aquí podemos ver que es ofrecimiento, desahogo y valoración. Es decir, el demandante ofrece las pruebas, es decir, llega ante el órgano que le compete y dice, ¿sabe qué? Aquí está, esta persona me hizo tal cuestión o me ofendió, me pegó, o me hizo algún robo o lo que sea un delito. Entonces, el juez puede decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Cuáles son tus ofrecimientos, es decir, tus pruebas? Y las analiza, claro, y pues llega un desahogo. El desahogo ya es ahora sí que para darle un término más claro, el dime y direte, ¿no? Es decir, es verdad, no verdad, y lo que crea el juez, el experto, va a decidir para llegar a una valoración y una sentencia. Es decir, si me sirvieron tus pruebas o no me sirvieron tus pruebas. Entonces, para que quede más claro, el proceso que lleva una demanda, vamos a decirle así, o qué son las pruebas, son ofrecimiento, desahogo y valoración. Bueno, pues pasando a esto, ¿qué entendemos por acción, por excepción, por acción y excepción? Entonces, acción dentro de la teoría general del proceso significa a todo impulso que hace que intervenga de manera directa o inmediata algún órgano jurisdiccional. Esto por medio de una demanda, acusación, denuncia o petición, por lo que mencionada acción comienza el proceso judicial. Eh, entonces aquí podemos, eh, nos da a entender que acción es decir, la acción es la parte que hace un demandante, es decir, dentro de la teoría general del proceso, el significado a todo impulso que hace intervenga de manera directa o inmediata algún órgano jurisdiccional. Es decir, mientras el demandante no vaya a una institución, órgano, como le explicábamos antes, aquí menciona órgano jurisdiccional, mientras no vayamos
nosotros a un órgano judicial, fiscal o a quien le competa dicha sanción, o que le dé seguimiento, no se va a llevar a cabo una acción. Cuando nosotros nos presentamos a tal órgano jurisdiccional, judicial, cuando nosotros metemos, digamos, una demanda o una queja, ya sea directa o indirecta, al órgano que le competa, desde ese momento ya estamos creando una acción en el ámbito del derecho procesal. Y aquí nos menciona que la acusación, denuncia u petición, por lo que mencionada acción, comienza el proceso judicial. Es decir, mientras no pisemos o vayamos a quejarnos o demandar a alguien o algo, algún órgano jurisdiccional que le competa dicha demanda, nosotros no estamos comenzando la acción para darle un proceso, un seguimiento jurisdiccional. Aquí volvemos a ver que jurisdicción y proceso van muy de la mano, ¿no? La jurisdicción le va a dar proceso y seguimiento a esa queja, ¿no? Entonces, mientras nosotros no hagamos esa acción de ir a algún órgano judicial de cualquier ámbito, como lo mencionábamos en la diapositiva anterior, eh, ya sea estatal, municipal, federal, entonces nosotros no estamos haciendo ninguna acción y no podemos darle ningún seguimiento porque no hemos entablado ninguna demanda. Excepción, bueno, también conocido como medio de defensa, el cual tiene la parte acusada, tiene el derecho de defenderse de lo dicho o presentado por la parte acusadora, presentando lo que le convenga, es decir, el demandado tiene derecho a contradecir u oponerse a las pretensiones hechas por la parte actora. Ok, entonces, acción ya sabemos que es ir a un órgano a, a imponer o poner una denuncia a alguien o algo por un delito que nos cometieron o que nos aqueja, ¿no? Entonces, excepción ya es la defensa que tiene derecho el acusado sobre esa denuncia que le hizo tal persona o tal órgano. Él va a contradecir o presentar pruebas igual donde la persona acusadora él le dice que es mentira o que no es ninguna veracidad lo que ella presenta. Él tiene el derecho a excepción, es decir, a mostrar pruebas y defenderse a lo mejor que le convenga y, pues como lo menciona aquí, contradecir u oponerse a las pretensiones hechas por la parte actora. Es decir, el demandado tiene el derecho de defenderse siempre y cuando obviamente pues sea verdad lo que él dice, ¿no? Y que sea correcto. Pero aún así, aunque tenga la razón el demandante hacia el demandado, pues también tiene derecho el demandado a defenderse. Ya al órgano que le competa, al juez, ministro o la jurisdicción que le competa, verá si es verdad o es mentira las pruebas que presenta el demandado. Entonces ya emitirá una solución, ¿no? Entonces, acción, vuelvo y reitero, es la acción que hacemos al denunciar a alguien para que le dé seguimiento un órgano jurisdiccional, y excepción es la- el mecanismo de defensa legal que tiene el acusado para, para defenderse, es decir, pagarse la expresión y la redundancia y emitir, ¿sabe qué? Es mentira o es verdad, y pues llegar a una solución, ¿no? Pues bueno, aquí como una pequeña conclusión de esta actividad, podemos eh, comprender que la importancia que tiene la materia de teoría general del proceso, ya que es de mucha importancia básica para comprender cuáles son los procesos a seguir en un litigio, así como qué jurisdicciones compete cada acción
y también comprendimos los términos más importantes que se presentan o se utilizan en el ámbito del derecho con respecto a la mencionada materia. Pues bueno, eh, esta es la conclusión que podemos llegar y que llegué, ya que, como bien podemos saber, en una denuncia, una demanda, nosotros siempre hemos tenido o tenemos o hemos experimentado o escuchado con algún familiar, algún amigo o directamente lo que es una demanda, ¿no? Entonces, directo o indirectamente. Entonces, para que no estemos algo perdiditos, pues ya sabemos que es un proceso, entendemos por teoría general del proceso, cuáles son los pasos a seguir ante una demanda de manera general, ¿no? Entonces, esta es una pequeña conclusión. Si alguien aquí, de las personas que están o el que esté, tiene alguna pregunta, podemos con mucho gusto resolverla ambos o podemos eh, llegar a seguir platicando aquí con ustedes un poquito más sobre el tema. Sí, yo tengo unas dudas. Ujú. Sí, déjame ver dónde comparto mi pantalla normal. A ver. Sí, dime, Ah, ¿qué es un litigio? litigio es el proceso que lleva una demanda. Eh, Podemos darlo a entender como que litigio, cuando nosotros escuchamos, voy a un litigio, ¿no? Es el proceso que lleva una demanda, ¿no? Desde que inicia hasta que termina. Es decir, todo es, desde ese inicio, ese final, en medio, como lo mencionábamos en el proceso, podemos ver que es el litigio, es eso, ¿no? Cómo se va desarrollando un proceso de demanda hasta llegar a su solución. Entonces, no sé si queda claro aquí o podemos retroalimentarlo. Ah, sí, sí queda claro. Tengo otra pregunta. Ujú. Am, bueno, quisiera saber si me puede dar un ejemplo de lo que pasa en cada fase de la etapa probatoria. Permítame. Me decías, o me puedes repetir otra vez la pregunta. Ajá. ¿Me puede dar un ejemplo de lo que pasa en cada una de las fases de la etapa probatoria? Cada etapa de la probatoria, eh, pues las etapas probatorias lo mencionamos que son las tres fases, ¿no? Pero me mencionas, me imagino que es cada etapa de, de esas tres, ¿no? Las que mencionamos acá. Permíteme. Ajá. De aquí, ¿no? Sí, Proceso, si me puede aquí, dar un ¿no? Sí, ejemplo. ofrecimiento, desahogo, pues te podría decir que aquí está ofrecimiento, desahogo y valoración. Digamos que ofrecimiento, cuando nosotros eh, emitimos una demanda al órgano que le compete jurisdiccional, eh, pues como expertos, ¿no? En la materia sabemos que tenemos que ir presentar una denuncia, ¿no? Al, al órgano que le competa jurisdiccional, pero aquí nos menciona pruebas, es decir, ya estamos en la acción. Nosotros vamos a ofrecerle al órgano jurisdiccional pruebas, es decir, eh, las pruebas del delito que nos cometieron, ¿no? Ya sea cualquier delito que, válgase la expresión que sea delito,
Entonces, esas pruebas las, las adopta, las toma el órgano jurisdiccional que competa, las estudia, las revisa, ellos llevan un protocolo, se desahoga, es decir, lo que les sirva, no les sirva, lo desechan, lo que les sirva lo adoptan, y de ahí emitirán un juicio, es decir, van a valorar si esas pruebas son fidedignas, si competen o no competen, y llegar a un juicio. No sé si quedó claro o si me quieres retroalimentar con alguna opinión tuya. Ah, sí, sí quedó claro. Tengo otras dudas, ¿puedo? Ujú. Sí, Quisiera saber si existen, pues, otras etapas durante un litigio. pues etapas de un litigio, sí, claro, hay muchas etapas, obviamente dependiendo, repito, el órgano jurisdiccional que competa, cada una tiene un pues tienen un proceso, vaya, cada una tiene sus protocolos, ¿no? Como mencionábamos hace rato por acá, en jurisdicción, se me trabó. Aquí menciona que hay muchos órganos jurisdiccionales que les compete una denuncia, ¿no? Como ámbito territorial. Aquí pues nos menciona que ámbito territorial es pues municipal, estatal, federal o el órgano que le competa, ¿no? Y cada una de ellas tiene sus propias eh, leyes autónomas, es decir, lleva sus ciertos cambios dependiendo la entidad, ¿no? Como bien sabemos, hay estados o entidades federativas donde ellos, pues no es lo mismo las leyes como marca la Constitución, pero lleva ciertas modificaciones a lo que es cada entidad federativa, por eso tienen sus congresos locales y sus tribunales superiores de justicia. Entonces, también aquí por sinónimo de competencia, es decir, que pues las denuncias, uno no puede ir, ¿sabe qué?, a denunciar a tal órgano cuando no le compete. Es decir, no voy a ir a denunciar un robo a un órgano fiscal, ¿no? Por decir así, llamarlo. Él le compete a otra área, ¿no? A la Procuración de Justicia, a la Fiscalía. Como conjunto de órganos jurisdiccionales, es decir, le puede competir a ambos, pero primero uno, después a otro y llegar a una conclusión. Y como función pública también. Es decir, le compete a algún órgano o alguna dependencia de gobierno. Es decir, cada uno tiene sus propios seguimientos, protocolos y entidades federativas tienen igual sus propias leyes, ¿no? Pero claro, que yo te diga que tienen sus propias leyes no significa que sea diferente si cada quien puede hacer lo que quiera, no, para nada. Todo va conforme al Estado de Derecho. No sé si te solucioné tu duda o quieres, repito, retroalimentar. Ah, sí, sí me quedó claro. Tengo una última pregunta. Ok. ¿Cómo sabe el acusado que está siendo acusado? O sea, si yo como, si a mí me demandan, ¿cómo me dan a saber que pues me están demandando? Bueno, pues Eh, ¿cómo sabes? Pues te notifican. Es decir, eh, vamos a dar un ejemplo. A ti te demanda cierta persona, ¿no? X persona. Entonces, obviamente, ese demandante hizo una acción, es decir, ejecutó la acción con el órgano jurisdiccional
que le compete, le dan el seguimiento, toman nombres, datos, si los tiene el demandante, perdón, para ejercer la acción y se le notificará a su casa, trabajo, para que esté dado de aviso de que está demandado, ¿no? Y ahí ya el demandado hará lo que es la excepción, que es el mecanismo de defensa que él tiene para decir si es verdad que las pruebas o la demanda que está haciendo el acusador es verdad o es mentira. Se le notifica a esa persona que está demandada por medio de domicilio, por medio de su trabajo, un familiar o alguna cuestión para que se la haga llegar. Así como cuando vemos en eh, las, los, demandados por atención alimenticia, ¿no? El, la mamá de la criatura, ¿no? Del infante va al juzgado, demanda, ese juzgado va ahora sí que da una orden para que le revisen su cuenta, su salario, y se le notificará por medio volvemos a repetir, de dirección y o en su medio de trabajo o en algún lugar donde sepan que va a estar para que les haga llegar la notificación, estén enterados porque están demandados. Y ya el demandado hará la excepción, que es darle el seguimiento de defensa para llegar a una solución de conflicto. No sé si te quedó claro. Sí, quedó muy claro. Gracias. Ok. Una pregunta, pero Y dime, qué pasa si en la primera cita de demandancia, de la primera cita que te manda y no vas? bueno, pues si no vas, pues, o sea, si te demandan y tú no vas, pero sí saben, digamos, el abogado que llegó a tu casa o el notificador va a tu casa y no quisiste salir, te vieron o simplemente no te quisiste eh, presentar, pues eso va a la denuncia, ¿no? A la demanda, ¿no? Se te hacen dos notificaciones, otra notificación más, creo que son tres o algo así. Si no, pues ya se tomarán acciones un poquito más este, directo a la sentencia, ¿no? Se hará directo a la sentencia que, para que ya haga una solución, es decir, el notificador dirá, ¿sabes qué? No se quiso presentar, no fue, no me dio la cara, y el juez dictará una sentencia, la que mejor le parezca a él. Si no te presentas, si no aceptas, si no das por bien visto la demanda. Por eso es importante que cuando se te notifiquen le des seguimiento, porque tanto tú como el demandado o el demandante tienen el derecho uno de demandar y el otro de defenderse. Pero si no lo haces, das por hecho de que pues eres el culpable de dicha denuncia, ¿no? No sé si te quedó claro, amigo Gerardo. Sí, pues por eso digamos que en la primera cita que te hicieron llegar y por causa, motivo, razón no pudiste asistir al- a la cita que te hicieron, entonces quiere decir que durante la segunda, la tercera puedes ir sin tener un problema. Sí, sí, pero obviamente si tú tuviste un problema, un accidente, tienes que notificarlo. Por eso repito, es importante que tú lo hagas ver. Si llega alguien dejarte una demanda, tienes que tomarla, porque eso es un derecho tuyo también defenderte y decir, sabes que estuve enfermo, tuve un accidente, lo que sea, pero es importante eh, darle seguimiento, porque si tú no le das seguimiento, aunque seas, digamos, inocente, pues el juez que va a hacer, él va a dar por hecho de que es verdad lo que el denunciante dice, ¿no?
y va a dar una sentencia conforme a Estado de Derecho, es decir, conforme marca la Constitución y las leyes. Pero tú ya perdiste tu oportunidad de defenderte, porque él va a emitir un juicio, una sentencia, aunque sea por negligencia tuya que no te hayas presentado o no hayas querido ir. No sé si te quedó claro. Sí, gracias, exactamente. Otra pregunta. Ajá, En este caso, el demandante, digamos que llega a hacer la demanda, pues, ajá. y no llega con las pruebas suficientes de de la demandancia que está haciendo, y Ujú. sabes que tú no fuiste. O sea, ¿quién tendría este, el derecho ahí de quedar bien o cómo? Ahí no. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir, por favor? De que el demandante llega a hacer la demanda sin que tenga las pruebas suficientes y tú sabes que eres libre de culpa de cualquier otro delito que te hayan puesto. Sí, es que de todos modos, aunque las pruebas no sean falsas, tú tienes derecho a defenderte, con mucha más razón tienes derecho a defenderte, ¿no? Tienes derecho a defenderte y mostrar tu inocencia. O sea, aunque las pruebas no sean eh, buenas, fidedignas, tú tienes derecho a defenderte con mucha más razón, darle seguimiento porque es mentira, no son pruebas fehacientes, ¿no? Con mucha más razón tienes derecho a darle más seguimiento, porque si estás seguro de que no son pruebas reales, son pruebas inventadas, pues tú tienes que darle seguimiento. Pero si no lo haces, das por hecho de que son reales, aunque sean mentiras las denuncias. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, si ya no hay más preguntas por aquí, eh, si no hay más preguntas, podemos dar por terminada esta pequeña sesión. Gracias por la invitación. A ustedes por estar por aquí. Muchas gracias, igual Gerardo y Anita. Gracias, gracias. Igualmente, gracias, que pasen buenas noches. Un saludo.